versículo 8, lo vamos a leer de manera alternada, y dice así la palabra del Señor. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Oremos. Señor Dios, te damos la gloria y la alabanza, Padre, y te pedimos en esta hora, Señor, que tú seas con nosotros y nos hagas entender tu voluntad, tu palabra, y nos hagas comprender esta enseñanza, Dios. También te pedimos por la salud de nuestra hermana Bernarda, Padre. Te pedimos por esta persona que tú le des sanidad en primer lugar, pero que ella pueda encontrar a través de ti también la salvación para su alma. Nosotros no la conocemos, no sabemos qué padece, qué tiene, por qué razón se encuentra internada, pero tú sí, y te pedimos, mi Señor glorioso, que pongas tu mano de poder en ella. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, pues vamos a dar inicio a la lección. Recordamos que los jóvenes también pueden salir y pasar a su enseñanza especial. ¿O no va a haber el día de hoy? Ok, no va a haber el día de hoy, perfecto. Bueno, hermanos, el día de hoy tenemos como tema el poder pentecostal. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque es algo, ¿verdad?, que a lo largo de este tiempo, nuestro hermano Alfredo, pastor de la congregación, ha hecho mucho hincapié. No sé si usted lo ha notado, yo creo que sí todos, pero se nos ha hecho mucho hincapié, ¿verdad?, en que somos una iglesia denominada como pentecostal, ¿cierto? Y el pentecostal, hermano, era una fiesta, ¿cierto? El pentecostal era una fiesta que celebraban los judíos 50 días después de la Pascua. Por eso pentecostal quiere decir 50, porque a partir de la Pascua es el día que nuestro Señor Jesucristo murió, entregó su vida. Y a partir de ese día, hermanos, los judíos contaban 50 días, y el número 50 era un día de celebración, donde celebraban las primicias, la cosecha. Y bien, el pentecostal, hermano, la fiesta de Pentecostal trasciende a nuestra época a través del acontecimiento que acabamos de leer aquí en Hechos capítulo 1, donde la palabra de Dios, Jesús le dice a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén hasta que hayan recibido ¿qué? La promesa. Hasta que hayan recibido la promesa del Espíritu Santo. Y vemos que los discípulos obedecieron y se quedaron ahí, hermano, en ese lugar. Eran 40 días, ¿verdad? Cuando Jesús muere, después de 40 días asciende, y por 10 días más los apóstoles se quedan congregados, y entonces ocurre el Pentecostés, que es el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia. Y por eso le conocemos así, ¿verdad?, como el poder pentecostal. Porque la venida del Espíritu Santo, o el bautismo del Espíritu Santo en la iglesia, ocurrió en esta fiesta solemne judía, en el día de Pentecostés. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque nada es casualidad. Dios tiene siempre todo planeado, ¿verdad? Dios tiene siempre
jurado, hermano, y es lo que vamos a hablar el día de hoy, de ese poder pentecostal que nos debe de caracterizar. Antes de continuar, consideremos nuestro texto de oro, el cual se encuentra en Hechos, capítulo 1, versículo 8, que es un texto muy conocido por la mayoría de nosotros. Y lo voy a invitar, por favor, que lo repita conmigo, y dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, nuevamente, por favor, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Muy bien, hermano, recordemos este texto de oro, por favor. Y bueno, a manera de introducción, vemos que ¿de qué nos está hablando estos versículos? Nos está hablando acerca de el bautismo en el Espíritu Santo, que para nosotros es algo sumamente fundamental en nuestra doctrina, en nuestro credo, en nuestra fe, ¿verdad? Es algo sumamente fundamental. Hay denominaciones cristianas que no creen en el bautismo del Espíritu Santo, no creen en las manifestaciones del Espíritu Santo, no creen en la sanidad divina, no creen, ¿verdad?, en el hablar en otras lenguas, no creen en la interpretación de lenguas, no creen en la profecía y no creen en todo este mover sobrenatural del Espíritu Santo. Mas sin en cambio nosotros, al ser pentecostales, creemos en el bautismo en el Espíritu Santo y todo lo que esto implica de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Creemos en el bautismo del Espíritu Santo, creemos que bautiza y con la evidencia inicial de hablar en nuevas lenguas y que se puede manifestar a través de milagros, sanidades, fe, profecía, interpretación de lenguas. Amén. Y esto es lo que nosotros creemos. Entonces es una experiencia, hermanos, extraordinaria. Es una experiencia extraordinaria cuando nosotros podemos ver el mover del Espíritu Santo, ya sea en nuestra vida o en la iglesia. ¿Cuántos hemos tenido esa experiencia de ver esos dones manifestarse? ¿Y cómo ha sido, hermano? Maravilloso. ¿Qué más? Extraordinario, sobrenatural, ¿cierto? Los que lo hemos percibido, lo hemos visto, podemos decir que es una experiencia extraordinaria. Ver cuando un enfermo sana, hermanos, es una experiencia extraordinaria. Escuchar la voz profética de Dios es una experiencia extraordinaria. Ver, ¿verdad?, personas hablar en otras lenguas de manera fluida es una experiencia extraordinaria. ¿Sí? Y esto aquí nos debe llevar a una vida transformada, ¿cierto? Porque muchas veces pensamos que el poder del Espíritu Santo es algo espectacular, pero la vida de las personas muchas veces no cambia, sigue siendo la misma. No, el propósito de la llenura y la manifestación del Espíritu Santo es ver, ¿qué, hermano? Vidas transformadas. Ese es el propósito del Espíritu Santo en nuestra vida. Y por último es, ¿por qué viene? ¿Por qué es necesario que el Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo venga a la vida de la iglesia? Porque Él viene a capacitar. ¿Para qué viene el Espíritu Santo en nuestras vidas? Para capacitarnos, hermano. Cuando usted va y lo contratan en un empleo y le dicen, ¿sabes qué? Cumples con todos los requisitos, ¿qué es lo primero que hacen? Nos capacitan, ¿verdad? Entramos en un proceso de capacitación para poder realizar bien el trabajo, porque si no la empresa sabe que si no te capacita, muy probablemente no, ¿verdad? No puede realizar con excelencia el trabajo.
necesitan enseñarte los nuevos software que utilizan, necesitan capacitarte en los planes estratégicos, necesitan capacitarte, ¿verdad?, en todo el proceso que se lleva a cabo dentro de la empresa. Necesitas una capacitación, y esa capacitación va a asegurar a la empresa que vas a realizar un buen trabajo. Pues en la obra del Señor es lo mismo, hermano. El Espíritu Santo va a venir a nosotros para capacitarnos, porque no es con nuestras fuerzas, porque no es con espada, ni es con ejército, dice la Biblia, sino es con su Santo Espíritu. Amén. Entonces no es con nuestra habilidad, no es, hermano, con nuestra sabiduría, no es con nuestra fuerza, sino que necesitamos al Espíritu Santo para cumplir la obra por la cual Dios nos ha hablado. Pero ¿por qué muchas veces no hemos tenido esa experiencia? Por desconocimiento. ¿Por qué muchas veces no hemos podido vivir esa experiencia extraordinaria del bautismo del Espíritu Santo? Una de las principales razones es por el desconocimiento. Pero ¿cuántos damos gloria a Dios porque tenemos la verdad? Y dice la palabra del Señor que la verdad nos hace libres. Porque el Espíritu Santo, la llenura, hermanos, del Espíritu Santo es un poder prometido. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Veamos lo que nos dice, por favor, ahí en los versículos que estábamos leyendo al inicio. Hechos, capítulo 1, dice: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. ¿Qué tenían que hacer los apóstoles, hermano? Esperar la promesa. Era lo único que tenían que hacer, esperar la promesa. Veamos lo que nos dice Lucas, por favor, capítulo 24, verso 47. Sí, hermano, por favor. Que se predicasen en su nombre el arrebatamiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Gracias, hermano. Aquí vemos la orden de la gran comisión en Lucas. Lucas es el mismo autor que escribe el libro de Hechos, ¿cierto? El Evangelio de Lucas y Hechos, hermano, el libro de Hechos en realidad es una continuación de los escritos de Lucas, ¿verdad? Lucas, él era un médico, también autor de la palabra de Dios, de dos libros o de dos porciones, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Y se nos redacta a un hombre llamado Teófilo, ¿verdad? Que era su amigo, el amigo de Lucas, que Teófilo quiere decir amado de Dios. De manera que podemos decir que estas porciones están escritas para todos los que son amados por Dios, ¿verdad? Pero vemos que cuando concluye Lucas, en el capítulo 24, el autor lo hace de esta manera, ¿sí? Que se predicase el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Verso 49: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Entonces vemos que así concluye Lucas diciendo, con estas palabras de Jesús: yo os enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Y Hechos, ¿verdad?, abre con esta instrucción también, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Espíritu Santo,
la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque ciertamente Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la promesa del Padre? ¿Cuál es la promesa que el Padre hizo? Bautizar con el Espíritu Santo. Entonces es una promesa. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Sí, hermano, Dios no es como nosotros, que prometemos y nunca cumplimos. No, Dios lo que promete, hermanos, lo cumple. Y debemos entender en primer lugar que esto es una promesa de parte de ¿quién? Del Padre Dios Todopoderoso. Entonces, en el versículo 49 de Lucas vimos que tenían que esperar la promesa, y en Hechos, ¿verdad?, comienza donde Lucas había terminado, ordenando que esperasen hasta ser bautizados. ¿Por qué? Porque la iglesia necesita el poder del Espíritu Santo para cumplir la comisión. La iglesia, hermano, necesita el poder del Espíritu Santo para cumplir la obra que Dios nos ha mandado a hacer. Sin el Espíritu Santo sería imposible, o es imposible, hermanos, hacer y cumplir lo que Dios nos ha mandado a realizar como propósito, como iglesia. ¿Sí? ¿Y cuál es ese propósito? Bueno, lo vemos, ¿verdad?, en los versículos que siguen. Y dice, verso 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis, ¿qué? Testigos. Entonces, ¿este poder para qué se requiere, hermano? Para que nosotros podamos ser testigos de Dios. Para que nosotros podamos ser testigos de la obra de Jesús. Para que nosotros podamos dar testimonio de que Jesús es real, de que Jesús murió por nuestros pecados, resucitó por nuestros pecados y está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Necesitamos, hermano, el Espíritu Santo para predicarle a las almas y decirles que Cristo salva, y que Cristo sana, y que Cristo rescata, y que Cristo transforma, pero necesitamos el poder en nosotros. Porque cuando no tenemos el poder, ¿sabe qué va a pasar? Que no lo vamos a hacer. Vamos a tener temor, vamos a tener pena, vamos a sentir vergüenza, vamos a tener miedo. Pero cuando el poder de Dios está en nosotros, hermano, todas esas cosas se desvanecen. Porque no estamos solos, Dios está con nosotros. Pero muchas veces la iglesia no predica porque no tiene el poder de Dios en su vida. Muchas veces el creyente no habla de Cristo porque no siente, ¿verdad?, ese respaldo del Espíritu Santo en su vida. Necesitamos, hermano, es una promesa que Dios nos ha dado de capacitarnos. Dios nos está enviando a predicar el Evangelio y nos da las herramientas, nos da las armas y nos capacita. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente aceptar esa capacitación. Vemos en versículos anteriores, en el verso 6, dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino en este tiempo? ¿En qué estaban interesados los discípulos? En el reino de Dios. ¿Pero por qué? Porque estaban interesados en librarse de la esclavitud. Estaban interesados en librarse de los romanos. Y por eso le preguntan: Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? ¿Vas a gobernar sobre el mundo? ¿Verdad? Muchas veces pensamos en nuestros propios intereses, pero Jesús vemos que no centra la atención y les dice: no les toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones que el Padre en su sola voluntad puso, pero sí van a recibir poder.
pero no para establecer un reino terrenal. Van a recibir poder para que sean ustedes mis testigos. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta el último de la tierra. Se requiere el poder del Espíritu Santo para ser testigos eficientes. Sin el bautismo del Espíritu Santo, hermano, la obra de Dios, ¿verdad?, va a ser más complicada. Pedro, lleno del Espíritu Santo, en su primer sermón se levanta, predica, hermano, lleno del poder del Espíritu Santo, y se convierten 3,000 almas se convierten. ¿Por qué? Porque estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Y en su segundo sermón, que nos habla el libro de Hechos, se convierten 5,000 almas. En 2 predicaciones este hombre ya había, ¿verdad?, gracias al poder del Espíritu Santo, alcanzado a 8,000 personas. Ya podemos pasar años predicando, evangelizando, y ni una alma se convierte. ¿Qué nos hace falta? El poder del Espíritu Santo en nuestras vidas para poder ser testigos eficientes. Con el Espíritu Santo obrando podemos predicar, hermano, y ser esa iglesia que lleve el Evangelio hasta lo último de nuestro mundo. Esa es la misión, ¿verdad? Ir y predicar a toda criatura, ¿cierto? ¿Hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Bien, número 2, vemos que este poder fue recibido. Fueron bautizados en el Espíritu Santo, como les mencionaba, 10 días después de la ascensión. Pues Cristo muere, hermanos, en el día de la Pascua. Al tercer día resucita, y por cerca de 40 días estuvo con sus discípulos. Recuerden que el Pentecostés ocurría 50 días después de la Pascua. Y por 10 días esta gente que hizo, hermano, estuvo, ¿verdad?, ahí. Vea lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, ¿sí? Estaban unánimes y juntos. ¿En qué día? El día del Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Verso 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Vemos que hubo 3 manifestaciones de la llegada del Espíritu Santo. La primera manifestación fue algo audible, y dice el versículo bíblico: vino del cielo un estruendo. ¿Qué es lo primero que se manifestó? Un ruido, ¿verdad? Un estruendo. Estaban ahí, todas las personas que estaban alrededor escucharon un estruendo, y este estruendo era como de un viento recio. No dice, ¿verdad?, que era un viento recio. Dice que era un estruendo como de un viento recio. Entonces aquí Lucas está usando una metáfora, ¿sí?, la metáfora del viento. Y en la Escritura, en la palabra de Dios, el viento representa al Espíritu Santo. No lo podemos ver, pero podemos sentir el viento. Así es Dios, ¿verdad? No lo podemos sentir, pero podemos percibir. No lo podemos ver, no lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir, ¿sí? Entonces vino del cielo un estruendo como de un viento recio. Entonces primero es el estruendo, y después se manifiesta de una manera visible, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, ¿verdad? Como esas antorchitas ahí que se ven en la imagen de fondo. Se aparecieron esas tipo antorchas,
Fue de manera que, de manera visible, esas lenguas repartidas como de fuego, asentándose en cada uno de ellos. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque Dios se manifestó. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo podemos decir que es una experiencia subsecuente a la de recibir el Espíritu Santo en la salvación. Aquí vamos a hacer un poquito un paréntesis, ¿verdad? Hay muchas denominaciones que creen, y de hecho es correcto lo que dicen, cuando el hombre es salvo, cuando el hombre recibe a Cristo como su único y suficiente Salvador, en ese momento el Espíritu Santo viene a morar a la vida del creyente. Y esto es así, hermanos. El Espíritu Santo viene a la vida de que es salvo, y una vez que viene a la vida de la persona que acepta a Jesús, ¿verdad?, no se retira nunca más. Recibe al Espíritu Santo en su corazón, y el Espíritu Santo va a obrar un cambio sobrenatural en la vida de esa persona que se va a conocer como el nuevo nacimiento. Y todos los que estamos aquí, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, recibimos el Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Sí, hermanos, si usted ha aceptado a Cristo, el Espíritu Santo ha venido a su vida. ¿Y cómo lo podemos notar? Porque ahora el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos ahora hijos de Dios. ¿Cuántos somos hijos de Dios? ¿Cuántos podemos inclinar nuestro rostro y acercarnos al Padre y decirle: Padre, te necesito, Padre, te amo, gracias, papá, porque estás conmigo, y sentir esa convicción de que somos hijos de Dios? ¿Sabe quién le da esa convicción? El Espíritu Santo que mora en usted. Y cuando clamamos a Dios, ¿verdad?, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, porque como hemos de pedir, no lo sabemos. Pero el Espíritu Santo nos ayuda y podemos acercarnos al Padre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y tenemos el Espíritu Santo, hermano, porque podemos ver el fruto del Espíritu en nuestra vida. Podemos ver el cambio, podemos ver la nueva naturaleza que muchas veces entra en conflicto con nuestra carne, pero el Espíritu Santo nos ayuda a salir victoriosos. ¿Cuántos lo creemos así, hermano? Así tiene que ser, hermano. Pero el bautismo en el Espíritu Santo es una segunda experiencia, algunos le llaman la segunda experiencia de gracia. Y es diferente a recibir el Espíritu Santo. De hecho, los apóstoles recibieron al Espíritu Santo una vez que estaban congregados con Jesús. Jesús ora por ellos y les sopla a ellos y les dice: reciban el Espíritu Santo. Antes del Pentecostés, antes de la muerte de Cristo, antes de la ascensión, Cristo sopla sobre ellos y les dice: reciban el Espíritu Santo, y ellos reciben el Espíritu Santo. Amén. Pero esta es una segunda experiencia del Espíritu Santo en la cual son sumergidos en el poder de Dios. Y se manifiesta a través de que pueden manifestarse a través de esto, ¿verdad? Pero el bautismo en el Espíritu Santo es el medio por el cual Dios capacita a los creyentes. Y hay una manifestación física perdurable. Y la tercera manifestación que encontramos en estos versículos dice que en el verso 4 de Hechos 2: y fueron todos ellos llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó, hermano? ¿Lo puede leer, por favor? Muchas gracias por los que leyeron. Dice: y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. La tercera manifestación es hablar en otras lenguas. Y esta manifestación, si usted estudia el libro de Hechos, se repite en todos los acontecimientos que narra Hechos, donde los creyentes fueron bautizados por el Espíritu Santo.
no se vuelve a escuchar del estruendo, no vuelves a leer acerca de esas lenguas repartidas como de fuego, pero la constante que siempre hay, ¿verdad?, es que los creyentes hablaron nuevas lenguas o hablaron en otras lenguas. Entonces creemos en nuestra doctrina como pentecostales que la manifestación de que realmente estamos bautizados por el poder del Espíritu Santo es el hablar otras lenguas. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y vemos que aquí Lucas no utiliza una metáfora para describir esta manifestación, sino lo toma como algo que realmente pasó. Hablar en lenguas es la única manifestación, como les había comentado, que se repitió en todas las ocasiones. Por eso nos atrevemos a decir que el bautismo del Espíritu Santo se manifiesta a través de la evidencia de hablar en otras lenguas. Y hermano, es algo que sigue ocurriendo hoy. Es algo que sigue ocurriendo hoy. Y muchos se burlan de esto. Muchos hacen burla de esto, ¿verdad? Y piensan que es la mente humana, que son palabras inventadas, pero no, es algo que sigue ocurriendo. Y fíjense, hermano, que, bueno, mis papás desde pequeños, ¿verdad? Mis papás son cristianos, y yo recuerdo de niño que he escuchado orar a mis papás. Vamos a esperar a que gloria a Dios. Y podría decir que he estado acostumbrado a escucharlos en hablar incluso en lenguas desde pequeño. Pero regularmente cuando mi papá ora, para mí de niño siempre eran las mismas palabras. Yo decía, bueno, siempre repite lo mismo cuando hablaba en otras lenguas. Y hace no muchos días, tendrá como un mes, en diciembre, vino de visita a la casa y mi hija, la bebé, estaba enferma. Y le digo, padre, por la bebé, porque mira, está enferma. Y mi papá la agarra, ¿verdad? Y la carga y empieza a caminar en la casa y empieza a orar. Por esto mi esposa se va. Con mi hija la grande, me quedo nada con mi papá, la bebé y yo en casa. Y desde que llegó mi papá empezó a caminar con la niña y a orar. Y en eso, hermanos, empecé a sentir la presencia de Dios. Empezamos a sentir la presencia de Dios y mi papá empezó a hablar en otras lenguas, pero de una manera como nunca antes lo había escuchado. Y me sorprendió porque yo noté claramente que estaba recitando en otra lengua. No puedo decir qué lengua era, pero para mí, o el Espíritu Santo me daba a entender que estaba recitando el Salmo 91. Y todo, hermano, todo el Salmo, yo creo, ¿verdad?, que fue el Salmo, no es que realmente así haya sido, pero en otro dialecto, en otra lengua, de una manera completamente fluida, de una manera completamente natural, ¿verdad? Se puso a hablar en lenguas todo el tiempo, ¿verdad? Y no dejó de hacerlo hasta que la niña se durmió. Y doy gloria a Dios, ¿verdad? Porque yo no lo había visto así. Para mí siempre eran las mismas palabras. Pero ahora puedo decir, ¿verdad?, que he visto cómo si Dios se manifiesta a través de ese don de hablar en otras lenguas. Y no es la única persona que he visto a muchas personas que hablan de manera fluida en otro lenguaje. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque sigue ocurriendo hoy. Para muchos, ¿verdad?, será cuestión de crítica, será cuestión de burla incluso, pero Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y Dios se sigue manifestando a través de este don. Pero muchas veces este poder ha sido mal entendido, y ese es el número 3. Es un poder mal entendido. Vemos que es una señal misteriosa, ¿verdad? Vea lo que dice Hechos capítulo 2, verso 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos. ¿De qué, hermano?
de todas las naciones bajo el cielo. ¿Por qué estaban ahí esos peregrinos? Porque se estaba celebrando Pentecostés. Y la ley decía que de todas las naciones tenía, o bueno, que los judíos, donde quiera que vivieran, tendrían que ir a Jerusalén para celebrar esta fiesta solemne. Entonces dice, que por eso había muchas naciones. Se dice que aproximadamente había por lo menos 15 países diferentes. Por lo menos 15 países diferentes con sus lenguas o sus dialectos propios de cada país. ¿Y qué pasó con esta gente? Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Qué pasó, hermano? ¿Cómo estaban? Confundidos, ¿verdad? Estaban confusos, estaban confundidos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y vea, había partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirenes, y romanos aquí residentes, todos, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas. ¿Qué hablaba, hermano? Las maravillas de Dios. ¿Cuántos han creído el Señor? Porque escucharon cada uno en su propia lengua hablar de las maravillas de Dios. Y es algo, ¿verdad? Una señal misteriosa. No comprendían cómo estos galileos pudieran hablar con tanta soltura, pero ellos hablaban guiados por el Espíritu Santo. Es dejar, ¿verdad?, que el Espíritu Santo tome el control completo de nuestra vida. Es dejar que el Espíritu Santo tome el control completo de nosotros, de manera que incluso Él hable, use nuestra lengua, use nuestros sentidos, use nuestro ser, nuestro cuerpo, de manera que nosotros no sabemos qué es lo que decimos, pero seguramente son ¿qué? Son maravillas de Dios. Amén. Y es dejarle por completo el control a Dios. En mi experiencia, en muchas ocasiones, ¿verdad?, cuando buscábamos de joven la llenura del Espíritu Santo, en algunas ocasiones me daba un poco de temor. Cuando yo sentía, ¿verdad?, el mover del Espíritu Santo, y como que sí quería hablar en otras lenguas, pero si yo no, y me resistía. Hasta que en una ocasión dije: ya no puedo más ante ti, Espíritu de Dios, no puedo más ante ti, Dios. Aquí está mi vida, ¿verdad? Y cuando te abandonas por completo a Dios y le entregas todo, el Señor obra en tu vida. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Pero es eso, dejarnos guiar por el Espíritu Santo, ¿verdad? De manera que Él controle incluso hasta nuestra lengua, nuestra mente, nuestro cuerpo, ¿verdad? Y Él hable a través de esas lenguas. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Es una señal misteriosa. Vemos que aquí había una multitud inquisitiva, ¿sí? La conducta de los 120 no tenía para ellos ¿qué? Explicación. Como para hoy en día muchos que ven a otros hablar en lenguas no tienen una explicación. ¿Por qué? Porque estaban ahora en contacto con algo sobrenatural. Estaban ahora en contacto con algo que no podían explicar, y esto les causó confusión. La palabra es asombro, ¿verdad? Dice en el verso 12: y estaban todos atónitos, perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, ¿qué hacían?
burlándose, están llenos de mosto. ¿Qué hacía otra gente? Burla. Muchos se sorprenden, muchos se maravillan, muchos se burlan incluso, pero no podemos negar la experiencia que se comprueba, una experiencia que se comprueba bíblicamente. Amén. Es una realidad que pasó en el libro de Hechos y continuó pasando en las diferentes experiencias que nos narra el libro de Hechos, y es una experiencia que hoy en día muchos de nosotros podemos ser testigos, ¿verdad?, de que es algo actual, es algo que Dios sigue obrando, Dios sigue sanando, hermanos, Dios sigue usando profetas, Dios sigue hablando a su iglesia, Dios sigue levantando, ¿verdad?, ministerios poderosos, y Dios quiere seguir haciéndolo. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y Dios sigue bautizando con el poder del Espíritu Santo, y Dios te quiere bautizar a ti aunque tengas dudas. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Es algo actual, no es algo que ha pasado de moda, no es algo, ¿verdad?, que sea solamente para la iglesia primitiva, es algo que Dios prometió. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Vean lo que dice, por favor, vamos al libro de Joel, capítulo 2, verso 32, por favor. Joel, capítulo 2, verso 32. Todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y en el remanente el cual habrá llamado. Amén, gloria a Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Desde el verso 28 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, y todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque aquí es clara la palabra de Dios, y dice que en estos días, en los postreros días, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Estamos en estos tiempos, hermano, y esa es la promesa que Dios había hecho. Entonces vemos que es un poder para salvación. Dice el versículo 32: y todo aquel que invocar en el nombre de Jehová será ¿qué? Será salvo. Entonces es una antigua promesa cumplida. Vamos nuevamente a Hechos, capítulo 2, versos 16 y 17. Desde el 14 lo voy a leer. Dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio si oís mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, ¿sí? Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones. Entonces vemos que el apóstol Pedro da una breve explicación a aquellos que estaban atónitos, perplejos y burlándose.
y les dice, ¿verdad? No se espanten, estos no están ebrios, son apenas las 9 de la mañana. Lo que ustedes están viendo es el cumplimiento de una profecía. Lo que ustedes están experimentando es el cumplimiento, ¿verdad?, de una promesa hecha por Dios a través del profeta Joel, el cual prometió, hermanos, que en nuestros tiempos, nuestros hijos y nuestras hijas serían ¿qué? Llenos del poder del Espíritu Santo, y que nuestros jóvenes van a ver visiones, y que nuestros ancianos van a tener sueños. ¿Usted cree en las promesas de Dios o no cree? No podemos entonces hacer burla de esto. Dios quiere derramar en este tiempo su Espíritu Santo. Dios desea derramar el Espíritu Santo en tu vida y bautizarte, hermano. De manera que hables en otras lenguas, de manera que profetices, de manera que interpretes otras lenguas, de forma que tengas el don de hacer milagros, el don de fe, el don de sanidad, el don de discernimiento de espíritus, el don de ciencia en tu vida. Pero debemos, que, hermano, creer solamente en la promesa de Dios, porque ese es el cumplimiento de una promesa que por largo tiempo fue esperada. El bautismo en el Espíritu Santo da poder para hablar de Cristo. ¿Cuál es el motivo de recibir este poder? Hablar de Cristo, hermanos. ¿Por qué necesitamos este poder? Para hablar de Cristo. Es señal de que Cristo también resucitó de los muertos. Hechos 2:33. Por favor. Así que, exaltando por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Gracias, hermana. ¿Qué hizo Jesús? Murió, resucitó y ascendió al cielo. Y dice, así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque es, ¿verdad?, señal de que Cristo ha resucitado y está glorioso, triunfando, ¿verdad?, con Dios. Entonces, hablar en lenguas es la evidencia inicial. ¿Cuál es la evidencia inicial del bautismo en el Espíritu Santo? Hablar en nuevas lenguas. ¿Y cuál es el propósito? Proclamar la salvación a los perdidos. No es para lucirte, no es para que los demás vean y digan, qué espiritual es. No es para hacer negocio, comercializar, ¿verdad? O que te ofrenden más porque hay más sanidad, más manifestación del Espíritu Santo, como muchos usan el poder de Dios para esto, sino el propósito es proclamar la salvación a los perdidos. Que el necesitado, hermano, el que está preso, angustiado, afligido, deprimido, en problemas, hundido, ¿verdad?, en el pecado, pueda recibir a Cristo. Ese es el propósito de esta experiencia. Y bueno, vemos por último la experiencia de salvación. ¿Qué pasó cuando Pedro, lleno del poder del Espíritu Santo, habla? 3,000 de los que oyeron ese sermón respondieron con gozo, aceptaron a Cristo y fueron, ¿qué, hermano? Fueron bautizados, fueron discípulos de Cristo. La iglesia es el agente de Dios que predica la salvación a un mundo que agoniza. Nuestro mundo, hermanos, está agonizando en todos los sentidos. Nuestro mundo está agonizando en todos los sentidos, ¿verdad? Sea físicamente, lo podemos ver con los cambios climáticos, la contaminación, todo lo que repercute, ¿verdad?, el calentamiento global, la muerte de la extinción de especies, ¿sí? Las cosechas, las sequías. Nuestro mundo está agonizando, pero más que eso,
vemos que moralmente está agonizante. Está agonizando nuestro mundo de una manera moral, de manera que si ahora tú te consideras un perro, puedes llegar a ser un perro, ¿cierto? Sí. Sí, ¿sabe usted que si usted se identifica como un animal, las leyes ahora lo protegen para que usted viva como un animal? Si alguna persona, un hombre, se siente mujer y se identifica como mujer, hay leyes que ahora lo protegen. ¿Para qué? Para que sea una mujer. Y lo vemos en las competencias, ¿verdad? No sé si usted supo de un luchador que no era bueno compitiendo contra hombres, pero llegó y dijo: yo me identifico como mujer. Se inscribió en una competencia de lucha de mujeres y les dio una paliza a todas las mujeres y ganó la medalla de oro. Y las leyes lo respaldaron. ¿Por qué? Porque moralmente, ¿verdad?, nuestro mundo está de cabeza. Está agonizando, hermano. Y por mencionar algunos ejemplos, pero si nos vamos más a fondo, vamos a encontrar cosas aún más terribles. Cosas aún más aberrantes, hermano. Entonces la iglesia es el medio. Dice la palabra de Dios que nosotros somos la sal de este mundo. ¿Y cuál es el propósito de la sal? Es preservar, ¿cierto? El propósito de la sal en tiempos antiguos se utilizaba para preservar, para que los alimentos no se descompusieran, porque en aquel entonces no había refrigeradores. Entonces, ¿qué hacían con la carne? La llenaban de sal. ¿Para qué? Para que se preservara y no se contaminara. Y por eso la palabra de Dios usa esta metáfora y dice que nosotros somos la sal de esta tierra, la que tiene que preservar esa moral, esa ética, ¿verdad?, esos principios bíblicos. La iglesia es el agente de Dios que predica la salvación en un mundo que agoniza. Pero el bautismo del Espíritu Santo es el medio por el cual se capacita a la iglesia para que realice ese trabajo. Si no estamos bien capacitados, hermano, no vamos a poder realizar bien un trabajo. ¿Qué necesitamos entonces? Capacitarnos. Pedirle al Señor: Señor, lléname de tu Santo Espíritu para que yo pueda predicar con eficacia tu palabra. Es nuestra misión, hermano, y es a lo que nos lleva hoy, ¿verdad?, esta reflexión. Tenemos que aprender a buscar esa llenura. Y es algo, hermanos, que es gradual. Algo importante que mencionar, que esta llenura del Espíritu Santo es gradual. Cada vez vamos a poder recibir más, porque el camino del justo es como la luz de la aurora, hermanos, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cuántos deseamos más de Dios cada día? Si es así, yo te voy a invitar que te pongas en pie. Doblemos nuestros rostros en esta hora y pidamos esa unción de Dios. Pide en esta hora ese bautismo de Dios y dile: Señor, yo necesito tu unción. Dile y clámale al Señor y dile: yo necesito ser bautizado por el poder de tu Santo Espíritu. Yo necesito, Señor, ser capacitado, Padre, porque mis fuerzas no puedo, porque mi sabiduría y mi inteligencia no puedo, porque mi fuerza física no puedo. Señor, yo te necesito hoy. Te necesito, Dios, para poder predicar tu palabra. Te necesito para anunciar la salvación a los perdidos. Te necesito para llevar libertad a los cautivos. Te necesito para anunciar las buenas nuevas, Señor, a los angustiados. Te necesito, Señor, para predicarle a mi familia. Te necesito para predicarle a mis amigos. Te necesito para anunciar el Evangelio a los perdidos. Bautízanos, Señor, el poder de tu Santo Espíritu. Que hoy, Padre, podamos recibir esa promesa, Señor. Aumenta nuestra fe, Padre, que podamos creer, Señor, que tú bautizas con el poder de tu Santo Espíritu en esta hora, Señor. Clamamos por ese bautismo, clamamos y te rogamos que nos prepares, que nos capacites, porque
dejado en esta tierra para predicar tu palabra, Dios. Capacítanos. Quita el temor, Señor, de nuestro corazón. Quita la pena, la vergüenza, todo lo que estorba en nuestra vida, Señor, que impida que tu iglesia cumpla su propósito, cumpla su misión en esta hora, Señor. Quítalo. Llénanos con el poder de tu Santo Espíritu. Llénanos cada día más, Señor, que este sea un anhelo en nosotros, en nuestro corazón cada día, Padre. Gracias.